Amén. Estamos leyendo el libro de Efesios capítulo 5, versículo 22 al versículo 23, como está acá, hablando acerca del hogar cristiano y cómo Pablo habla de sujetarse unos a otros. Y va a tocar tres temas de pares, tres pares de sujeciones. El primer par tiene que ver con el día de hoy, el esposo con la esposa. El segundo par lo veremos la próxima semana, que va a hablar acerca de los padres con los hijos. Y el último es con los empleados con sus empleadores. Así que estos tres temas tocaremos cómo sujetarse unos a otros hasta el capítulo 6, versículo 9. Y hoy día acabaremos solamente el capítulo 5, lo cual es fascinante porque hemos logrado entender de manera interesantísima lo que es el sujetarse tanto para ellos como para ellas. Para ello te pido que me acompañes a Efesios 5:22. Y en esta primera sección lo que encontramos nosotros es que Pablo le dice a ellas que tienen que sujetarse, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero hay una condición, que sea como al Señor. El marido debe pedir cosas como si Jesucristo las pidiera. No tenemos que decir pues que el marido tenga que ser un santo total, ¿no? O sea, un Cristo caminando contigo. Lo que estamos diciendo es que el marido debe tener una actitud reverente a Dios, amén, y que se conduzca dentro de la moralidad y los principios que Dios pide. Fuera de eso, la mujer no tiene por qué sujetarse a un hombre que le pida hacer cosas terribles o cosas espantosas. La mujer no debería hacer nada de eso, no debería sujetarse. Pero es que por amor no lo quiero perder, pero no es porque Dios te lo pide. No le digas, no digas porque me tengo que sujetar y le eches la culpa a Dios por ello. No, 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 todo tiene un orden. Y vamos a ver los detalles, porque al hombre es a quien más le va a achacar principios de vida conyugal. Ella debe sujetarse. Y en el versículo 23, ¿no? En el versículo 23 le da el ejemplo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, ¿no? Así como, y ahí le chanta al hombre la idea de cómo tiene que ser cabeza, como su salvador, porque dice el versículo 23, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cristo cabeza, la iglesia el cuerpo, y si él es cabeza, él tiene que hacer una segunda cosa, que es salvar el cuerpo. Él es cabeza, pero tiene que salvar el cuerpo. Imagínate que la cabeza no piensa en salvar su cuerpo. El ejemplo está muy claro. El esposo es cabeza, ella tiene que sujetarse, pero el esposo nunca dañaría a la esposa. No le pediría cosas para que se dañe, a favor de él nada más. Eso sería egoísmo y machismo, lo cual no está diciendo en este contexto. Así que lo primero que estamos encontrando a la mujer es que debe sujetarse y tiene el ejemplo de la iglesia hacia la cabeza espiritual que es Cristo. Versículo 24 continúa diciendo aquí, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén con sus propios maridos en todo lo que sea honesto, honorable, justo, bueno, santo, perfecto, amén. Y todo lo que esté dentro de lo que esté bien dentro de una pareja conyugal. Ok, que no se daría en otras condiciones si son solteros, ¿no? Versículo 25 al 32, en este caso acaba con la mujer. Simplemente le pidió una cosa a ella, sujétate. Y es más, se va a sujetar a un hombre, ¿no? Que debería cuidarla. Versículo 25 en adelante se va a enfocar en ellos. Y lo primero que hace Pablo es colocar el ejemplo de Cristo amando a la iglesia. Y lo primero que encontramos es que Cristo amó a la iglesia de manera sacrificial. Verso 25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó por ella, se entregó a sí mismo por ella. Se entregó en la cruz, como muy bien respondieron acá varios de ustedes, ¿no? Lau Arias y Anita respondieron muy bien. Se entregó en la cruz para salvarla, para salvar a la iglesia. Así que el amor de Cristo por su iglesia es sacrificial al nivel de la muerte. Primer ejemplo. 2, versículo 26. En el verso 26 habla de santificarla, ¿no? Cristo santifica a la iglesia. Y lo dice textualmente, para santificarla, y luego habla de una purificación con el agua, ¿no? O sea, las mujeres, antes de la ceremonia conyugal, marital, pues tenían unos lavamientos especiales para que cuando llegue a las nupcias, entonces llegue totalmente perfumada, limpia, aromatizada, ¿no? Y esté totalmente resplandeciente. En este caso, se hace a través de la palabra de Dios, correcto con la iglesia. Así que lo primero que encontramos es que el amor de Cristo por la iglesia es sacrificial. Segundo, purifica. Tercero, versículo 27. Él se la va a presentar a sí misma.
Es decir, la deja gloriosa después del matrimonio y vive con esta iglesia y la va a dejar resplandeciente para presentársela a sí misma. Mira cómo dice literalmente el verso 27. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino más bien como santa y sin mancha. Literal. Así que lo que hace lo que hace Cristo por la iglesia es conducirla a la santidad, conducirla a la bondad, conducirla a lo que es justo, honorable, bello, hermoso, santo, sacro. Y mira los tres ejemplos que está poniendo Pablo de Cristo en sus niveles de amor, los tres niveles de amor que tiene Cristo por su iglesia, porque en el versículo 28 empieza con él y le dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. ¿Cómo tengo que amarla? Con el ejemplo de Jesús, pues así también como el ejemplo de Jesús, con estos tres ejemplos que hemos dicho, sacrificial, santificada, santificando y glorificando a la mujer. En este caso, él también tiene que hacerlo y tiene que hacerlo como si fuese su propio cuerpo, ¿no? El que ama a su mujer termina amándose a sí mismo. Así como tú te amas y no te deseas el mal a tu cuerpo, así también tu mujer debería sentirse amada, ¿no? Porque nadie, pues, versículo 29, aborrece jamás a su propia carne, sino que más bien hace dos cosas. Versículo 29, ¿qué hace? La sustenta y la cuida. Ahí está en celestito. La sustenta y la cuida. Y asimismo, el esposo tiene que preocuparse para que su mujer esté sustentada y cuidada. Yo sé que ahora también la mujer trabaja, pero el que tiene que llevar la batuta de la casa es el esposo. Él tiene que saber que todo esté bien. De repente ella administra mejor la casa y ella me administra el presupuesto. Está bien, pues. Pero tú eres el que supervisas. Tú tienes que ver que todo esté bien, ¿no? Además, cuando todos los gastos están cubiertos, amén, pues, ¿no? Lo demás es para presupuestos posteriores. Y cuando no, hay que orar, pues. Bueno, como también Cristo a la iglesia. Y en el verso 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Somos miembros como iglesia del cuerpo de la cabeza de Jesucristo. Somos un ente con Cristo Jesús. Esto pasa a nivel conyugal también. Hay una unidad espiritual y una unidad física en el matrimonio. Y para ejemplo, se va al Génesis tomando el versículo 31, ¿no? En el versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Tres frases importantes. Dejará el hombre a su familia, se unirá a su cónyuge y tres, se unirán obviamente sexualmente unidos para siempre en una sola carne, que habla de matrimonio. Estas dos palabras y una frase son importantísimos en la vida conyugal, en la vida marital. Dejar, unir y ser una sola carne. Subráyalas, márcalas en tu Biblia, porque son parte de lo que tú y yo necesitamos para poder hablar acerca del matrimonio. Siempre es bajo esta premisa que es la que Dios bendice. No vayas al revés, que es como normalmente piensan ahora. Primero pruebas sexualmente, convives, y si funciona entre comillas, entonces vivimos juntos, y si funciona entre comillas, nos casamos o convivimos para siempre y nos despedimos de la familia, ¿no? Ese orden sería el inverso. Sería dañino, porque Dios no bendice ese matrimonio. El que sí bendice es este, el citado por Pablo del Génesis y puesto en el versículo 31. Y luego Pablo habla de un misterio, ¿no? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, esta unidad entre la iglesia, perdón, y Cristo, que es la cabeza, es un misterio que el recién se está revelando. No se podía entender porque no existía iglesia siquiera, sino que era el judaísmo. Tú venías a ser salvo por el judaísmo, pero que era un cuerpo, el judaísmo con Cristo, con Dios, que el judaísmo era el cuerpo y Dios era la cabeza, no existía esa alegoría, sino hasta el Nuevo Testamento con Cristo, Cristo y la iglesia. Ese misterio ahora es un tema revelado, ¿no? Fascinante. Y entonces Pablo termina con el último verso que es realmente el cierre de todo. Le dice literalmente lo que tiene que hacer cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de vosotros, maridos, haga algo, ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer debe respetar a su marido. Y como ya te habrás dado cuenta, las peticiones que hace Dios a cada uno de los elementos del matrimonio no son lo mismo. No les dice al matrimonio, ámense, por favor, muchachos, quiéranse, ámense. No, 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 no. Ese no es el pedido de Dios. A los dos, no. ¿A él qué le pide? Sí, efectivamente, a él le pide que la ame.
que la ame, que le dé muestras de amor. ¿Cuáles muestras de amor? ¿Cómo hago eso? Lo acabamos de ver. El ejemplo de Cristo por la iglesia. Sacrificial, que la santifica, que la purifica. Ese tipo de amor. Ese tipo de amor tienes que darle a tu esposa, hermano. Tenemos bastante trabajo. El resto de nuestra vida es un ejercicio por hacer que esto pase. Y sí, vamos a fallar seguramente, pero que sea en el intento de lograr alcanzar las metas de Dios. Sí, hermano, allí hay bendición, allí pasan milagros, vas a ver. Pero la mujer no le pide que ame, aunque a la mujer le es natural amar si se siente amada. ¿Sabes qué le pide? Le pide que respete al marido, que no lo grite al marido, que no lo maltrate al marido, ¿no? Hay mujeres que son muy vehementes de repente y andan ninguneando al marido. El marido pues, sube los hombros, agacha la cabeza, ya, pues, ya, no quiero problemas, ¿no? Ese marido subyugado es un marido que no va a dar muestras de amor, ¿no? No va a dar muestras de amor y se está rompiendo los principios de Dios. Señoras, si no sabías que tu marido necesitaba respeto, hoy día te estás enterando. ¿Sí? Es la forma de sujetarte a tu marido, respetándolo. Es la forma adecuada, bíblica. Primera de Pedro dice que incluso los maridos inconversos vienen a Jesucristo por esta conducta. Es de mujeres sabias, prudentes, ¿no? Ir conforme a la palabra de Dios. Y así es como nosotros hemos llegado al final de este capítulo y de esta primera parte de lo que hemos llamado pues como la sujeción, cómo sujetarse unos a otros. Este es el primer par. La próxima semana, si Dios quiere, veremos los siguientes 2 pares, ¿no? De cómo sujetarse unos a otros. Y ya hemos aprendido que ellas deben sujetarse honrando al marido y ellos deben amar, ¿correcto? Como Cristo a la iglesia, a sus mujeres, honrándolas, sacrificándolas, bendiciéndolas, cuidándolas, literalmente como hemos leído hoy día. Así que si tú hoy día has aprendido más de esto y entiendes que necesitas del Señor, tal vez te falta conectarte con Dios. Tal vez te falta venir a Jesucristo para que encuentres redención y salvación. Si crees que esto puede pasar, entrégale hoy día tu vida al Señor Jesucristo. Y para ello lo único que tenemos que hacer es orar y creer y poner nuestra fe en el Señor. Sí, para hacerlo lo que necesitamos nosotros es 2 cosas. Pon tu fe en Jesucristo, que Él amó tanto a la iglesia para rescatarla con su muerte en la cruz. Eso fue lo que pasó. Pon tu fe en eso, en que Él vino a rescatarte de la muerte eterna sin Dios. Si tú no has venido a Dios antes, pero conoces de Dios, pero no le has entregado tu vida, no has puesto tu fe en esa obra en la cruz, entonces no eres salvo. Si te mueres hoy día, lamentablemente no irás al cielo. Pero si hoy día le entregas tu vida a Jesucristo y crees en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, entonces tendrás vida eterna. Sí, no morirás jamás. Tendrás vida para siempre. El Señor ha prometido alejarte de las ascuas de fuego del infierno a la cual nos conducimos por nuestra vida sin Dios. Y ahí vamos acumulando pecados, ¿no? Chiquitos, grandes, de diferentes colores. Pero el Señor quiere que hoy día dejes todo eso arrepentido y decidas seguirle solamente a Él. Y allí encontrarás salvación y vida eterna. ¿Quieres hacerlo? Pues te animo a hacerlo de todo corazón y vamos a entregarle nuestras vidas al Señor, de todo corazón. Señor, decidimos entregarte nuestras vidas y nuestros corazones. Ponemos nuestra fe en la obra redentora de la cruz y nos arrepentimos de nuestros pecados. Hemos hecho lo malo, lo indigno, lo que a ti no te agrada, Señor, y hemos caminado así por este mundo, llenando nuestra alforja de cosas sin peso, sin valor. Nos sentimos vacíos por dentro. Y es que tú, Señor, no estás gobernando nuestras vidas. Hoy día, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, los cuales nos conducen a la eternidad sin ti. Señor, y venimos a ti arrepentidos de todo corazón. Y queremos esforzarnos, Señor, por hacer lo correcto y lo que es bueno y justo. Los que somos hombres casados, vamos a hacer lo mejor posible por nuestras esposas, como hemos aprendido el día de hoy. Y las mujeres que están casadas, Señor, puedan hacer lo mismo hoy día, honrando y respetando a sus maridos. Y aquellos que son solteros o separados o viven solos, puedan ver estos principios como principios espirituales profundos del amor de Cristo por nosotros, al nivel de entregarse a sí mismo para rescatarnos. Gracias, Señor, por ese amor incalculable de salvación y de redención. Te entregamos nuestras vidas para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén. Gloria al Señor Jesús, ¿no? Dios es bueno, no lo olvides, su misericordia es infinita y es para siempre. Dios es bueno. Amén. Pues nada, muchas bendiciones. Dios te bendiga.